Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 8358-2025. En ese sentido, procederemos a la lectura del acta. 2 de octubre del 2025. Audiencia pública convocada por la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Lupe Mariela Merino de la Torre. Expediente número 8358-2025.TCP, recurso de apelación interpuesto por la empresa CIMED Perú SAC en el marco de la licitación pública número 1-2023-ESALU/RALO-1, convocado el 29 de agosto del 2023 por el Seguro Social de Salud-ESALUD, para la contratación de suministro de bienes, suministro de reactivos automatizados con equipo en sesión de uso, servicio de patología clínica y anatomía patológica del Hospital 3 Iquitos-Red Asistencial Loreto. Ítem número 3, suministro de reactivos, inmunología 1, marcadores tumorales y otros con equipo sesión en uso. Se encuentra presente por parte del impugnante CIMED Perú SAC los señores Walter Ricardo Pinillos Llanos, con DNI número 25651037, y Diego Alonso Velarde Flores, con DNI número 73901877, para realizar de manera respectiva sus informes de hechos. Como tercero administrado, consorcio Delta Labo SAC y Delta Lab Perú SAC, se encuentran presentes Aime Yanina Zurita Rojas, con DNI número 16757726, así como el abogado José Luis Palomino Pérez, con código de abogado de Lima número 71005, para realizar sus informes de hechos y legal. Por parte de la entidad Seguro Social de Salud, se encuentra presente la señora Lita Margarita Tumi Carpio, con código de abogado de Lima número 96547, Marcos Andrés Peña Vega, con DNI número 71247224, y Abdi Rodríguez Montalbán, con DNI número 054-02152. Se deja constancia que interviene la vocal Lupe Mariela Merino de la Torre en reemplazo del vocal Eric Joel Mendoza Merino, según rol de turnos de vocales de sala vigente. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciéndose uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Gracias. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra por el tiempo de 10 minutos a los señores Walter Ricardo Pinillos Llanos y Diego Alonso Velarde Flores, en representación de la impugnante CIMED Perú SAC. Gracias, doctor. ¿Me confirma cuando se logre visualizar mi pantalla, por favor? Y logramos visualizar su pantalla. Gracias. Buenos días con toda la sala. En esta oportunidad presentamos el recurso de apelación, licitación pública 01-2023, ESALUD RALO. Por un tema de estrategia, vamos a empezar confirmando el por qué el postor de diagnóstico peruana no debió ser admitido en este proceso. Como primer punto, es importante recordar y precisar que este postor no ha formado parte de este proceso de apelación, no se ha personado, y entendemos el por qué. Los motivos son suficientes que demuestran su no admisión. Inicio. Como primer punto es que el certificado de análisis no contiene los elementos mínimos. Uno de estos, la firma. ¿Qué dicen las bases? Me permito leer. En caso el protocolo de análisis sea de origen extranjero, este deberá estar firmado por un funcionario competente del país de origen. ¿Cuál es la finalidad de este requisito? Netamente, garantizar la autenticidad y trazabilidad del documento. ¿Qué indica el postor para intentar cumplir con este apartado? Indica, por si acaso, mis certificados van a ser aprobados electrónicamente. De una serie de documentos que presenta el postor intentando demostrar que son certificados de análisis, se logra evidenciar que en efecto no hay este elemento, estas firmas electrónicas, como él las llama. Yo pregunto en qué extremo del documento aparece la firma electrónica del funcionario competente del país de origen, citando lo que dice el requerimiento. Podemos evidenciar que no existe. ¿Qué dice la entidad sobre esto? En buena cuenta, la entidad dice, es correcto, como requisito fundamental,
estos documentos debían contar con la firma del profesional responsable del control de calidad. Y lamentablemente el postor diagnóstico peruana presenta documentos que no cumplen con este apartado, motivo suficiente para declarar la no admisión del postor. Como segundo punto de este mismo postor es que presenta un certificado de análisis con información contradictoria y bastaría con visualizarlo para demostrar lo alegado. A folio 49 y 51 de su oferta sobre el producto en pantalla podemos ver que este documento ha sido emitido el 30 del 10 del 2024. Pero lo curioso es que el mismo producto, el cual ha pasado esta revisión, ha sido fabricado un día posterior a la revisión. Entonces pregunto, ¿cómo es posible que se revise un producto antes que haya sido fabricado? Con lo citado, además, que es suficiente para desestimar que el certificado de análisis que está en pantalla, pues no merece ser admitido, no merece ser revisado a trámite, motivo suficiente una vez más para confirmar la no admisión del postor. Ahora bien, sobre el segundo punto, materia de este recurso de apelación, es sobre el cuestionamiento al consorcio del Italao. Y en específico son dos argumentos que procederé a explicar. Como primero, no presenta certificado de análisis original, según lo requerido en las bases integradas definitivas. Y me permito leerlo, este apartado que está en las bases integradas. El protocolo de análisis deberá ser emitido por el fabricante siempre y cuando sea original y o copia simple o con la información que estos declaren. Y claro, en este apartado, el postor indica que es una copia simple lo que ellos han presentado, pero no hablamos de cualquier copia, hablamos de una copia de un documento original, es decir, con una fuente primigenia original y veraz. Debe de presentarse un documento en versión original. ¿Qué presenta el folio qué presenta el postor a folio 47? Presenta un documento que es curioso la presentación de porque está emitido en idioma español. Emitido en un idioma diferente al que declara el fabricante. ¿Y por qué me permito decir esto? Recordemos que el fabricante, la empresa originaria es de Reino Unido. El postor indica que en la página del fabricante existe la opción de traducción al español. Esta imagen la hemos sacado del extracto en la absolución de traslado del postor. Adjunta esta imagen pretendiendo cumplir, declarar que está correcto su documento. Él indica que entra a la página del fabricante, descarga el documento y lo adjuntó en su oferta. Entonces reconoce que no es emitido por el fabricante, sino utilizó una función en Internet que tradujo toda la plataforma y dentro de esta obtuvo el documento. Pero ahora, ¿qué dice el fabricante respecto de Cabe notar que nuestra empresa CIMED Perusac es un distribuidor oficial exclusivo de esta marca. Es por eso que nos tomamos la atribución de hacerle la consulta por la curiosidad de este documento. ¿Y qué nos dice el fabricante? El real fabricante, me permito decir. Podemos leer en el segundo párrafo de la carta adjunta, indica que todos los certificados de análisis emitidos por la empresa para sus productos son generados exclusivamente en idioma inglés como idioma original y son entregados únicamente a través de nuestros canales oficiales y distribuidores autorizados. También ellos mismos se sorprenden de dónde salió este documento, ya que desconocen totalmente la emisión del mismo. Además, agregan que no conocen ni al consorcio ni a las empresas que conforman este consorcio. Por lo tanto, se acreditan tres cosas. Primero, que no existe un documento emitido por Siemens que sea en idioma distinto al inglés. Segundo, que desconocen la emisión de este documento emitido en español. Y como tercero, que al desconocer a este consorcio y a las empresas que lo conforman, es imposible que ellos hayan emitido un documento para estas empresas. Por lo tanto, se considera rotundamente que esta emisión de este documento es totalmente desconocida y carece de validez para ser considerado para que sea evaluado dentro de su oferta. Un punto adicional es que aparecen ciertas peculiaridades en ese documento. El idioma español, la firma superpuesta es pegada, así como la identificación del documento, el número de revisión, fecha de emisión y la versión utilizada. Como segundo punto es que el consorcio del TALAP oferta un producto que no puede ser utilizado en su equipo. A folio 16, ellos en un anexo 3, en la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas, declaran qué cosa están ofertando. Podemos visualizar en la parte inferior de sus pantallas, en recuadro en rojo, indican que ofrecen un producto de la marca Siemens Healthineers, pero ofertan un equipo distinto, un equipo de una marca diferente, Makura. Sí, tenemos un reactivo Siemens con un equipo Makura. Ahora, eso es lo curioso de esta oferta, cómo involucra dos marcas diferentes. Y sí es cierto, no es requisito en materia de acreditación que los bienes sean de la misma marca, pero yo pregunto, ¿cómo podría confirmarse el cumplimiento de dos cosas fabricadas por personas distintas? Más aún, cuando hay un documento que acredite la compatibilidad o la funcionalidad de estos insumos. Pero al ser diferentes, nuevamente,
¿En qué se basa este cumplimiento? ¿Acaso en principio de veracidad? Veamos. También haciendo alusión a que somos distribuidores oficiales del fabricante Siemens Healthineers, esta carta hacemos la consulta si es que podría funcionar un reactivo Siemens en un equipo distinto a Siemens. Y con total precisión y claridad, este fabricante indica que es imposible. Es imposible que un producto fabricado por Siemens funcione en un equipo distinto a Siemens. Entonces, yo hago la consulta al postor. ¿Cómo pretende cumplir si el propio fabricante del reactivo dice que no podría procesarse este reactivo en un equipo diferente? Y sí, argumento del postor adjudicatario y de cierta manera de la entidad avalan el principio de veracidad. Y es que dicen, de la lectura de los documentos que conforman la oferta, no se puede tener mayor alcance. Por tal motivo, no podría dudar de los documentos y hasta ese punto tiene cierta razón, porque ellos se basan únicamente en la oferta y dicen, a partir de la oferta no podría haber más allá, basándome en el principio de veracidad. Pero hago la consulta, ¿acaso este principio es absoluto? Me permito citar brevemente qué cosa es este principio a razón de la ley vigente. En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formuladas por el administrado de la forma prescrita por esta ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Y hago total énfasis en lo siguiente. Esta presunción admite prueba en contrario. Existe diversa doctrina que reafirma esta postura, que claro, este principio no es absoluto y esta presunción admite prueba en contrario. Me permito citar al doctor Morón Urbina, en donde indica que es verdad, los funcionarios y servidores están prohibidos de adoptar a priori una actitud de desconfianza, asumiendo que existe una buena fe por parte de todos los postores. Pero solo cuando la administración cuente con evidencia convincente de la existencia de fraude y no meras especulaciones o de confianza, podrá considerar que existe evidencia en contrario para efectuar la presunción legal que contiene este principio. Ahí está la prueba en contrario. Una resolución, a modo de ejemplo de las múltiples resoluciones que existen en donde se quiebra el principio de veracidad cuando existe prueba en contrario, es la resolución 1870-2025 de la primera sala. Indica que de manera previa la evaluación de las ofertas debe determinarse el cumplimiento de las características y los requisitos funcionales, condiciones de las explicaciones técnicas, para asegurar que la entidad, a la entidad le van a cumplir de manera correcta. La propuesta del postor debería garantizar de manera inicial los estándares mínimos. No tendría ningún sentido y sería un absurdo simplemente decir presunción de veracidad. Por más que tenga un sólido vínculo, un sólido documento que desmiente esta presunción, aún así decir no, presunción de veracidad. Claramente es un absurdo y por eso la presunción admite prueba en contrario. ¿Y cuál es esta? Dos documentos distintos emitidos por el fabricante. El primero, que desacredita la emisión y validez y desconoce totalmente a esta empresa, a este consorcio y a estas empresas. Por lo tanto, el documento, el certificado de análisis, no puede ser tomado en cuenta para la admisión del postor. Y como segundo punto, es falso. El producto, el reactivo Siemens, no puede funcionar en un equipo distinto a Siemens. Entonces, ¿cómo pretende el postor cumplir? Al momento de la ejecución contractual, ¿cómo podría cumplir si el propio fabricante del reactivo está diciendo no podrías cumplir? Como conclusiones a modo de cierre de esta primera parte de la exposición, tenemos que el postor diagnóstico peruana adjunta un documento que pretende cumplir la función de certificado de análisis, pero no contiene la firma, por lo tanto, no podría ser tomado en cuenta y, para la verdad, ese es el mismo criterio que toma la entidad. Como segundo punto, este mismo postor no ofrece muchas incongruencias en su certificado de análisis y lo mismo, no podrían ser tomados en cuenta. Respecto del consorcio del talado, la presunción de veracidad admite prueba en contrario y con los documentos emitidos por el verdadero fabricante se confirma que el postor utilizó información inapropiada. No voy a decir todavía un incumplimiento directo del requerimiento. No existe un certificado de análisis emitido por Siemens en idioma español. El fabricante rechaza la autoría y validez del documento, por lo que dicho documento no podría ser tomado en cuenta para la evaluación de la oferta. Los bienes ofrecidos por el postor no podrían ser utilizados en el mismo analizador que ofrece el postor. Es ahí la incongruencia. Por motivos expuestos se concluye de manera concreta y sólida que los postores incumplen el requerimiento y transgreden varios principios de la contratación pública, plasmados en la ley vigente. Por tal motivo, debe revocarse la buena prueba y declararse la no admisión de ambas ofertas, más aún cuando se determina con total precisión, señores del tribunal, que no han cumplido con el requerimiento materia de acreditación. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra a la señora Almeida Nina Zurita Rojas y al señor José Luis Palomino Pérez, quienes en
representación del consorcio Delta Lab harán uso de la palabra a través de sus respectivos informes. Inicien, por favor. Muchas gracias, señor magistrado. Queremos que nos permita compartir. Sí, continúen. ¿Se puede observar? No, no podemos visualizar. No está compartiendo. Ayúdame. No, ayúdame. Secretaría, tenemos los PPTs del tercer administrador. En todo caso, compartan ustedes. Está bien, doctor. Nosotros les vamos a apoyar, ¿ya? Si es que no pueden. Si es que tienen... Ah, no. Ya las está compartiendo. Ya, ok. Continúen. Inicie, por favor. ¿Se puede observar, señor magistrado? Sí visualizamos. No está en pantalla completa su PPT, pero podemos visualizar. Ok, tengan muy buenas tardes, señores miembros del tribunal. Vamos a desvirtuar los argumentos formulados por el postor apelante CIMED Perú respecto a nuestra oferta en base al documento de apelación, del recurso de apelación formulado por el postor apelante. Nos ha formulado una serie de cuestionamientos. El primer cuestionamiento formulado por el apelante señala de que nuestra oferta, la oferta de mi representada, no presenta el certificado de análisis original según lo requerido en las bases. Sin embargo, vamos a referirnos a qué cosa es lo que señalaban las bases. Las bases eran claras, señores del tribunal. Las bases me pedían que presentáramos el protocolo y el certificado de análisis copia simple. No se referían las bases a que este documento debería ser un documento con traducción pública, con traducción oficial, con traducción juramentada. Solo pedían una copia simple de este documento. Además de ello, estas bases precisaban que para la admisión de las ofertas, las especificaciones técnicas tanto del reactivo o del equipo debían ser acreditadas con la presentación del anexo 3. Es decir, que el anexo 3 es el documento que acreditaba las especificaciones técnicas del reactivo. Por ello, se condice que el COA no es un documento fundamental como lo señala el apelante. Ahora bien, vamos a referirnos en estricto a lo que dicen las bases. Las bases señalan que el protocolo de análisis debe ser emitido por el fabricante siempre y cuando sea original y o conjunción y o una copia simple con las informaciones que estos declaren. Es decir, señores miembros del tribunal, las bases me permiten dos tipos de documento. Uno, emitido por el fabricante siempre y cuando sea original, y otro, una copia simple. Ahora, ¿qué contuvo nuestra oferta o qué contiene nuestra oferta? ¿Nuestra oferta contiene el documento emitido por el fabricante siempre y cuando sea original? No. ¿Qué contiene nuestra oferta? No, nuestra oferta contiene un documento copia simple y por ello, ¿no? Porque presentamos la segunda opción que me permitían las bases, no necesariamente el original, ¿no? Nuestra oferta no ha sido descalificada o ha sido no admitida. Ahora bien, ¿frente a qué documento estamos o de qué documento estamos hablando? Estamos hablando de un documento netamente comercial, señores miembros del tribunal. Es un documento que no tiene carácter de reservado, que no es un documento gubernamental. Dado que las bases brindaban la opción de presentar una copia simple, no nos encontramos frente a ningún incumplimiento, mucho menos una irregularidad. Ahora bien, el postor apelante también ha señalado, ¿no?, de que nuestra empresa no goza
de vínculo comercial o de distribución. En ninguna parte de nuestra oferta hemos señalado que tenemos vínculo comercial con el fabricante, porque no obra ningún documento que pretenda demostrar tal vínculo. Las bases no exigían la acreditación del vínculo comercial. Por ello es oportuno, ¿no?, señalar de que en el país existen varios importadores de esta marca. Ahora bien, sin lugar a dudas, en el recurso de apelación, el postor apelante CIMED está buscando el desprestigio de mi representada a toda costa, porque también ha señalado que nuestra representada ha sido dado de baja ante SUNAT, es decir, que nuestra razón social no existe. Nos ha atribuido una serie de cuestionamientos, nos ha atribuido que estamos frente a unas conductas dolosas, frente a actos irregulares, diciendo de que Delta Labo fue dado de baja, cuando esto no es cierto y es algo que CIMED no puede probar. Delta Labo sufrió un cambio de nombre, manteniendo su RUC, manteniendo su domicilio, manteniendo su ficha registral, manteniendo su certificado MIPE, manteniendo su misma actividad económica vigente. Nuestra razón social Delta Labo SAC solo cambió de nombre a Intershop Lab. Entonces, no en ningún momento nuestra representada ha sido dado de baja. Ahora bien, también ha formulado otro cuestionamiento más en el recurso de apelación, diciendo de que la marca y el equipo no pueden funcionar. El apelante ha reconocido que si bien las bases no exigen expresamente que los reactivos sean de la misma marca, lo razonable y técnicamente válido es que los productos que se oferten se adjunte la validación del fabricante y se acredite que es compatible. Señores miembros del tribunal, ¿acaso un postor se encuentra facultado para exigirle a otro qué documentos debe presentar o en esta etapa cuestionar las bases integradas o se encuentra facultado para definir qué es lo razonable y qué es lo técnicamente válido? Así también se ha referido frente a un documento que para nosotros resulta confuso, ¿no? Porque en el documento que ha mostrado se encuentran 3 razones sociales distintas, Siemens Healthcare SAS, Siemens Diagnostic Products, en la cual en el mismo documento, en el círculo, se puede comprobar que uno es el distribuidor en Colombia, pero que el otro es el distribuidor en Colombia y Perú y Ecuador. Y entonces, CIMED, ¿qué cosa es? ¿Es el distribuidor? ¿Es el autorizado? ¿Es al único al que le pueden dar la carta? O sea, ¿quién es CIMED SAC? Esto es una verdadera confusión. Entonces, si el postor CIMED cae en la contradicción, diciendo de que nosotros en nuestro recurso en nuestra oferta, ¿no?, obra un producto que no tiene marca, porque también eso ha cuestionado, entonces, ¿de qué producto estamos hablando? Porque nos han cuestionado que nuestro producto ofertado no goza de marca comercial. Sin embargo, ellos tampoco entonces cumplirían porque han ofertado el mismo registro sanitario. A folio 166 de nuestra oferta obra el registro sanitario del producto y a folio 103 de la oferta de ellos sobre el mismo registro sanitario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si los dos hemos presentado el mismo documento, señor miembro del tribunal. Ahora bien, sí resulta importante precisar los incumplimientos de la oferta del postor apelante. CIMED, como pueden comprobar, tiene el certificado de buenas prácticas de almacenamiento, que es un documento regulatorio vencido el 22 de julio del 2025. Y miren, esto es del portal del ministerio. Al día de ayer se encontraba vencido y al día de hoy sigue vencido. Es decir, el postor que pretende que se le otorgue la buena pro no goza de certificado de buenas prácticas de almacenamiento. Ahora bien, ¿qué presentó en su oferta respecto al certificado de buenas prácticas de distribución y transporte? Un certificado vencido el 3 de mayo, antes de la presentación de las ofertas. Y el certificado de buenas prácticas de distribución y transporte de su proveedor, que le alquila el servicio, vencido el 4 de abril del 2025. Es decir, los documentos regulatorios que sí eran importantes para la admisión de la oferta se encontraban vencidos a la presentación de la oferta. Finalmente, y para terminar, voy a dejar expuesta la sobrevaloración de la oferta del postor apelante. Señores miembros del tribunal, nos encontramos frente a una exagerada cifra monetaria porque como producto, ¿no?,
de que el postor apelante ha señalado que producto de la descalificación y la no admisión del consorcio del Tálabo, mi representada, y Diagnóstica Perú SAC, se le otorgue la buena pro a ellos, ¿no? Ellos han ofertado una cifra exagerada de 716,000 soles que no refleja el valor del mercado. El monto ofertado por el postor apelante CIMED supera en más del doble del valor referencial. Eso es todo, señores miembros del tribunal. Agradezco su atención. Muchas gracias. A continuación concedemos el uso de la palabra a la doctora Lita Margarita Turnicarpio y a los señores Marco Andrés Peñavera y Avi Rodríguez Montalbán para que en representación del Seguro Social de Salud oralicen sus respectivos informes. Buenas tardes, doctores. A continuación se va a realizar el informe técnico legal con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la empresa CIMED-SAC en el marco de la LP 1-2023 de Salud Ralo, el ítem 3. Teniendo en cuenta lo indicado en el recurso de apelación, se han identificado puntos controvertidos de carácter técnico y legal. Respecto de los aspectos legales, me voy a pronunciar en cuanto a los cuestionamientos efectuados al consorcio del Tálabo. El impugnante cuestiona la autenticidad del certificado de análisis sobrante en el folio 47 de la oferta de dicho consorcio. Sobre ello, si bien la empresa CIMED habría presentado documentación e información que acreditaría la supuesta falsedad o adulteración de dicho documento, es preciso señalar que la documentación cuestionada se encuentra amparada bajo el principio de presunción de veracidad. En ese sentido, la documentación aportada o las declaraciones formuladas por los administrados se entiende que responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Ahora bien, este principio también admite prueba en contrario. En el marco del presente recurso de apelación, es que la empresa impugnante ha aportado documentación e información adicional que podría servir para desvirtuar dicho principio. En esa medida son elementos que el comité de selección no tenía en cuenta al momento de evaluar la oferta del consorcio adjudicatario en su oportunidad. Por lo que corresponderá al Tribunal de Contrataciones de considerarlo oportuno, claro, efectuar las consultas que estime pertinentes a efectos de determinar y corroborar dicha información. Respecto a los cuestionamientos de la oferta de la empresa Diagnóstica Peruana, se ha cuestionado la falta de firma de los certificados de análisis presentados en su oferta. Sobre ello, de la revisión de dicha documentación, esta gerencia verificó que los certificados de análisis sobrantes a folios 37 al 69 y 77 al 75 de la oferta de dicha empresa no cuentan con firma manuscrita o electrónica del responsable del control de calidad del fabricante de los reactivos ofertados, por lo que no cumpliría con las condiciones establecidas en las bases definitivas del procedimiento de selección para la presentación de esta documentación técnica. Aunado a ello, se debe señalar que en el anexo 1 del Decreto Supremo 16-2011 S.A. establece que los certificados de análisis son informes técnicos suscritos por el profesional responsable del control de calidad. Ahora bien, respecto a los puntos de carácter técnico, a continuación voy a dar pase al señor Marcos Andrés Peña Vega y al señor Abdi Rodríguez Montalbán para que puedan desarrollar los mismos. Gracias. Los miembros de la entidad que van a participar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Le saluda Marcos Andrés Peña Vega. Respecto a los últimos puntos, ¿no?, de recurso de apelación, ya, de lo que dice el certificado de análisis no contiene la firma según los requeridos en las bases, el comité siempre ha actuado de buena fe, ¿no?, de acuerdo al principio de presunción de la veracidad. Eso es lo que se puede informar, porque bien también se realizó el informe, se constató también los registros sanitarios, los certificados de análisis en la página de DIGEMIT, que tanto los certificados que presenta en su oferta el postor, ya, se verificó en dicha página, ya. Con respecto a los últimos puntos, también nuestro comité siempre ha actuado de buena fe, ¿ya? No podría
te puedo aportar más porque es la función del comité, ¿ya? Le puedo pasar a mi compañero Abdi Rodríguez para que dé un poquito más de detalle a este tema. Buenas tardes. Saludos, Abdi Rodríguez. Sí, solamente es para ratificar las acciones que toma pues, el comité durante un proceso de evaluación de las ofertas, ¿no? El comité pues, tiene una función importante, que es la de seleccionar al postor que va a ser el ganador de la Buena Pro y próximamente el contratista. Entonces, tenemos unas bases integradas, esta oportunidad, unas bases integradas definitivas donde dice las reglas de juego, dice las reglas del proceso y debe cumplirse. En ese sentido, pues el comité se ha basado en los documentos presentados por el postor, consorcio del Talabo, y ha verificado uno a uno de acuerdo a los requisitos y bueno, cumple, para el comité cumple, también abocado a lo que es el principio de presunción de la veracidad, ¿no? Actuando con fe de que todos los documentos presentados pues son válidos, son veraces. Eso se va a corroborar pues posteriormente, ¿no? Luego del consentimiento de la Buena Pro a la entidad realizar pues la fiscalización posterior de los documentos, ¿no? En tanto, para el comité pues es válido las ofertas, la oferta que presentó el consorcio del Talabo. Esto cuánto puedo decir de mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, habiendo culminado la primera parte de la audiencia pública, consulto a los representantes del impugnante si van a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se les otorga el tiempo de 3 minutos. Sí, señor presidente. Continúe. Gracias. Solamente quisiera compartir pantalla para confirmar ciertos aspectos que ha mencionado. Está bien. Perfecto. A ver, ha mencionado muchísimas cosas. Quisiera ir en orden. Primero, me sorprende que esté incluyendo alegatos de ataque nuevos. En su solución de traslado no vimos absolutamente ninguno. Ahora recién está introduciendo, pero los cuales no podrían ser tomados en cuenta, claro está. Pero aún así, me permito que puedan leer o revisar el postor nuestra oferta, que cumple con todo lo necesario. Si bien existen documentos que están en prórroga y todos los documentos que confirman los requerimientos que confirman estas solicitudes de prórroga, por lo tanto, se mantiene la vigencia, forman parte de nuestra oferta. Así como también al momento de la presentación de ofertas, absolutamente todo estaba vigente. Al margen de ello, tomando nuevamente en tema el cuestionamiento de del certificado de análisis, recordemos que es un documento emitido por el fabricante. Me llama la atención cuando dice, hay dos maneras de verlo. Primero ver el original y luego ver la copia simple. Le pregunto, ¿copia simple de qué? ¿Copia simple de qué pretende poner? Una cosa es el original y otra cosa es la copia simple. ¿Qué documento es esta copia simple? ¿Acaso cualquier persona podría hacer cualquier documento y le vamos a llamar copia simple de certificado de análisis? Es un absurdo ciertamente postularlo. Ellos indican que es una copia simple que tiene que ser válida. Yo pregunto, ¿cómo va a ser válida si quien la emite dice que desconoce el documento? Quien la emite, que es la empresa, dice que no existe ese documento en español y mucho menos desconoce la autoría del mismo. Por lo tanto, ¿qué cosa pretende postular ahora el postor? Entiendo que intenta salvar su oferta, pero no podemos hacernos de la vista gorda ante tanta falta de claridad e incongruencia. Más aún, indican que no somos las únicas personas que venden este producto. Y claro, podría ser, pero le recuerdo algo. Existe un vínculo comercial de autorización de distribución exclusivo. Solamente a estas personas que tienen ese vínculo, la empresa les da los documentos fehacientes, les da los documentos, les brinda a quienes están autorizados para ello. Prueba de esto es que lo dice en su propia carta. Esta es la empresa, la marca comercial que distribuye a nivel mundial la empresa. No podemos desconocer la emisión de este documento. O si no, me dijera, por favor, el señor del tribunal, que haga la consulta directa al fabricante, quien totalmente va a ratificar esos documentos y va a decir, en efecto, desconozco la autoría del documento, desconozco que se haya emitido un documento en español y más aún, ¿quién serán estas empresas que nunca hemos escuchado y nunca hemos tenido un acercamiento comercial con ellos? Otro segundo punto a tomar en cuenta es que la entidad acaba de mencionar que los certificados de análisis están en el DIGEMIT. Les recuerdo que esos certificados no es obligatorio la presentación a DIGEMIT para tener el registro sanitario. Entonces no forman parte del legajo. Entonces le consultaría dónde ha confirmado la emisión de estos. Y estos son emitidos en idioma inglés, tal como lo dice el fabricante.
ese documento en nuestra oferta sí es el original. Más aún, indican por otro lado que bastaría con el principio de veracidad, pero este principio dice algo muy concreto, indica que existe prueba en contrario. Y yo entiendo la entidad que dice nosotros nos guiamos de la oferta. Y claro, hasta ahí no tienen la prueba en contrario. La prueba en contrario está siendo introducida mediante este recurso de apelación y es necesaria para tomar en cuenta la veracidad del postor y de los documentos que presenta. Con esto se quiebra el principio de veracidad y no podemos mantenernos en esa figura del supuesto cumplimiento o ya vamos a ver luego en fiscalización posterior. Estamos en el momento para confirmar que estos documentos no son reconocidos por fabricante, por lo tanto no podrían ser tomados en cuenta, más aún cuando el propio fabricante desconoce la emisión de estos. Con todo ello, se demuestra de manera concreta, clara y precisa, y por qué no, veraz, que estos postores no cumplen con los apartados técnicos ni en absoluto el requerimiento en materia de convocatoria. Por lo tanto, se debería declarar la revocatoria de la oferta como su no admisión. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual manera, consulto a los representantes del tercero administrado si van a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se le otorga el tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Como se puede apreciar y está quedando en evidencia, el postor apelante no ha podido desestimar los argumentos señalados por mi representada. No ha podido pronunciarse sobre su certificado de buenas prácticas de almacenamiento, el cual se encuentra vencido, ¿no? Hasta la fecha, hasta el día de hoy, y esto es comprobable a través del portal de IGEMIT. Tampoco ha podido pronunciarse sobre el certificado de buenas prácticas de distribución y transporte suyo y del tercero, que es su proveedor o el que le alquila el certificado de buenas prácticas de distribución y transporte, que se encontraban ambos vencidos a la fecha de presentación de las ofertas. Ahora bien, es oportuno también señalar que el postor, ¿no?, debió formular las debidas consultas y las debidas observaciones, ¿no? Y señalar en su ocasión, ¿no?, que en caso de que tenga los documentos regulatorios vencidos, se le permita, ¿no?, participar con documentos que se encuentren en trámite, ¿no? Pero no lo hizo, no lo formuló, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Acreditó en su oferta el cumplimiento con documentos vencidos. Eso es todo, señor magistrado. Agradezco la participación. Muchas gracias. Muy bien. De igual modo, consulto a los representantes de la entidad si van a agregar alguna afirmación adicional o van a replicar. De ser así, también tienen el tiempo de 3 minutos. Señores de la entidad. No, doctor. No, doctor. Ratificamos Gracias. nuestra posición. Ok, muchas gracias. Muy bien, habiendo culminado esta segunda parte de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Andy Pérez. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas. Gracias. Muchas gracias. Doctora Lupe Merino. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas. Gracias. Muchas gracias. En mi caso tampoco voy a formular preguntas, así que este tribunal va a proceder a evaluar los distintos cuestionamientos y tesis que han sido plasmadas en el marco de esta audiencia y procederá a resolver conforme corresponda. Con ello damos por término la presente audiencia pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde.